definitiva, es definitiva porque el juez no, se sirve de la información técnica que aporta el perito a través de la valoración psicológica y pues no tiene como eh, otra fuente para saber si hubo un daño psicológico o moral. El perito es muy importante. Entonces allí se hace el controvertir esa prueba, lo, lo hace la contraparte, por ejemplo, en una responsabilidad civil por un daño moral en virtud a, a la afectación moral que tuvo el perjuicio. Entonces el psicólogo determina el grado de afectación en la calidad de vida por estrés, ansiedad, depresión, insomnio, las consultas, el reflejo de la situación emocional y la alteración en el equilibrio emocional de la persona. Eso lo tiene en cuenta el juez para cuantificar el monto del perjuicio, ¿sí? La contraparte puede aportar, puede objetar el dictamen diciendo que, por ejemplo, el, el, la persona que emitió el dictamen no tiene las calidades debidamente acreditadas, por ejemplo, que no aportó la matrícula profesional o que no tiene la experiencia suficiente, o puede objetar si es descalificar o tratar de que el juez no tenga en cuenta el dictamen, ¿sí? Pero normalmente las personas que hacen dictámenes son personas que ya tienen pues una solvencia, una experiencia y en todas las áreas de la ciencia, de la técnica, el peritaje es una prueba fundamental para que el juez valore la situación y tome decisiones. En el caso de Giovanni, aportamos la valoración del psicólogo que lo veía a él y del psiquiatra, donde se hacía el reporte de que en esa época hubo más, cuál era la situación de él, los medicamentos que le dieron, cómo se alteró su proceso de ansiedad y eso, y cómo eso afectó su calidad de vida. Entonces, en el fallo, el juez estableció que efectivamente había sufrido de ansiedad, de depresión y de alteración y condenó por daño moral. Si uno no aporta esa prueba, pues no le creen, no tienen fundamentos probatorios para decir si eso es así, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, que es civil, de responsabilidad civil, eh, tuvieron en cuenta el dictamen del perito para decir si hubo un daño y condenaron, hicieron una condena por daño moral, que es importante. Sí, claro que sí. El derecho es, regula las relaciones entre las personas. Estamos hablando de personas, cómo explicar el comportamiento de una persona y poder justificar o explicar, em, pues tiene una valoración muy importante, especialmente cuando tiene que ver con, eh, con el comportamiento humano. Entonces, las disciplinas que más eh, tienen que ver con ello es en el derecho penal, ¿no? Que se puede explicar que la persona actuó con ira, intenso dolor a través de una valoración psicológica o que actuó bajo un estado de alteración mental donde se enajenó mentalmente, no era la misma persona y cometió un hecho de manera que no era el mismo. Por ejemplo, en tema de responsabilidad penal es muy usado. En tema de responsabilidad de responsabilidad civil, en el tema civil, también podría establecerse a través de una valoración psicológica, eh,
las circunstancias en que se celebró un contrato, por ejemplo, en donde la persona estaba tan afectada emocionalmente por la pérdida de su ser querido que firmó los documentos sin ser consciente de lo que estaba firmando, y entonces eso genera una alteración a su libre albedrío, a la voluntad, que es un elemento fundamental a la hora de celebrar un contrato. Su voluntad estaba alterada por la situación emocional que esta persona vivía, teniendo que probar pues cómo era eso, y cómo se prueba es a través de una valoración psicológica, ¿sí? Sería el caso, por ejemplo, de un hijo que se entera que, su, que su madre acaba de firmar unas escrituras vendiendo los bienes de la herencia, o cediendo los bienes de la herencia a la muerte del marido. Entonces el hijo dice, no, venga, vámonos al psicólogo, mamá, o la persona que esté interesada, y que el psicólogo diga, sí, usted está en una situación de no tiene plena conciencia y está alterada su voluntad por su afección emocional, ¿sí? Ahí podría uno generar un sustento para demandar ese acto por vicio del consentimiento al no tener voluntad, ¿sí? En el tema de familia, ya pues también el derecho de familia, ahí sí que habría mucho, porque las relaciones entre padres e hijos, entre cónyuges, excónyuges, toda la relación filial de abuelos hacia padres, como se puede demostrar, por ejemplo, en una pérdida de patria potestad, el abandono del menor por parte de su progenitor. Entonces, a través de una valoración psicológica que se le haga al menor, se puede establecer cuál es el vínculo afectivo que tiene con su padre, desde hace cuánto, y para pérdida de la patria potestad, por ejemplo, se requieren 2 años de total abandono del padre, y así se le quita la patria potestad al padre. Entonces, a través de una valoración psicológica puede establecer si hay o no relación psicoafectiva con el padre. Bueno, en todos los ámbitos donde tenga que ver la relación humana y la generación de vínculos jurídicos por la situación de la persona, por decisiones que toma, donde eh, pues se pretenda demostrar algún estado de alteración de la vida normal, psicológica normal, pues sería pertinente un peritaje. La persona que conduce, por ejemplo, también, una persona que conduce y está en un estado de nervios por recibir una noticia impactante, entonces puede ser un eximente de responsabilidad frente a un accidente, por ejemplo. Son muchas las formas en que se puede apoyar la justicia frente a un dictamen, con un dictamen psicológico. El campo civil del derecho regula las relaciones entre las personas. Entonces hay varias ramas. En el ámbito familiar hace parte del derecho civil, el derecho civil familia, que regula las relaciones entre esposos, padres e hijos, hijos y padres, abuelos, sucesiones. Los procesos allí son relativos al establecimiento de la paternidad, el suministro de alimentos de un padre al hijo, o de un abuelo hacia su hijo o hacia su nieto, las relaciones económicas que surgen entre la pareja al casarse, que es la sociedad conyugal, y su constitución y liquidación, las sucesiones, que son el patrimonio que deja una persona cuando fallece y cómo se distribuye entre sus herederos. Todo eso tiene un ámbito civil, familia. La otra línea es civil contratos, que son las relaciones entre los particulares en la celebración de contratos, que tienen que ver con la vida económica, comercial, compra y venta de bienes y servicios. En esto, básicamente, derecho civil, personas, familia, contratos,
regula las relaciones de las personas entre los particulares como tal, diferente a el derecho civil, el derecho administrativo, que son las relaciones de las personas con el Estado, o del derecho laboral, que son las personas con sus empleadores, ¿sí? En el derecho civil son las personas individualmente consideradas. La relación que tiene con la psicología forense es que al tratarse de personas, las condiciones psicológicas, emocionales, la afectación moral que tiene la persona en todas esas disciplinas, pues es importante a la hora de establecer derechos, vínculos, consecuencias por incumplimiento de esos derechos. Así, en el campo del derecho contractual, por ejemplo, se hace una valoración psicológica de la persona que a sus 75 o a sus 80 años está suscribiendo escrituras para vender sus bienes y para establecer si tiene plena conciencia de lo que está haciendo o si está enajenado de su autonomía de la voluntad, si tiene alguna presión psicológica, manipuladora, además para que se haya alterado o tenga una situación psicológica como demencia senil, por ejemplo. La demencia senil generaría una invalidez de los contratos, ¿sí? Lo mismo para las personas que son declaradas que necesitan una asistencia porque son dilapidadores o son personas que tienen un menoscabo en su autonomía, como puede ser, se les considera incapaces para celebrar contratos y esa incapacidad se determina a través de un peritaje psicológico. Entonces las personas que no pueden ejercer su conciencia plena porque están afectados de manera psicológica, ya sea porque tengan alguna tara fisiológica o algún trauma o alguna, sobre todo se trata cuando tiene una discapacidad física, mental, sensorial, o cuando están en una alteración psicológica como dilapidadores. El Código Civil habla de los mentecatos, de los que tengan una declaración de incapacidad para tomar decisiones por sí mismos, ¿sí? Esquizofrenia, personas que no tienen el manejo del dinero. Hay varios conceptos que se pueden traer a colación y que serían importantes para que la persona sea declarada legalmente incapaz de administrar sus bienes, de celebrar contratos, de contraer obligaciones, ¿no? Incluso de casarse, de administrar una herencia, de ser, y para ello pues requiere de que se le nombre un curador, una persona que lo asista y lo represente para todos los efectos legales, para la celebración de contratos, que le administre sus bienes y demás. Ahí es como lo más importante que se ve reflejado en todo el ámbito civil, la declaración de incapacidad de una persona a partir de afectaciones o determinación de su estado mental, que no es una persona que tenga pleno ejercicio de su conciencia, de su capacidad mental o de su autonomía, ¿no? Que pueden, ahí se difiere, se diversifica en cuanto a lo que tiene que ver con una discapacidad mental, porque la persona realmente su mente no le permite racionalizar, no, digamos, personas que tienen problemas mentales como, bueno, no conozco los términos, pero que mentalmente son, por ejemplo, esas personas que siempre son niños, que siempre tienen una mentalidad de niños, mongolismo creo que se trata, o personas que ya por su afectación, por situaciones ya diferentes, tienen una alteración de la conciencia y del pleno uso de su autonomía de la voluntad. Sí, he tenido trabajos con psicólogos forenses. Su dictamen ha sido fundamental para determinar los supuestos
de hecho que determina la norma para poder otorgar el derecho o limitar un derecho. En el caso, por ejemplo, para determinar una interdicción, que es declarar legalmente incapaz a una persona, el dictamen de un forense, psicólogo, determinó que la persona era incapaz de tomar decisiones por sí misma, de administrar sus negocios porque tenía una alteración de esquizofrenia y unas alteraciones pues de su psiquis que le impedía valerse por sí mismo, que debían mantener una vigilancia una constante vida de relación asistida, que no podía valerse por sí misma para muchas actividades de su vida personal y mucho menos pues en la interrelación con otros. Entonces, ese dictamen determinó el grado de incapacidad de la persona y por ello la declaración de interdicto. En otra oportunidad, el dictamen de un psicólogo forense estableció que la persona sí había sido afectada moralmente por la pérdida de su patrimonio, en tanto que al ver cómo se desboronaba su sueño de construir su vivienda por una arbitrariedad, eso generó pues todo un choque emocional que alteró su calidad de vida, le generó estrés, ansiedad, depresión, angustia, que ello pues le hizo merecedor de una indemnización por perjuicio moral. Mediante este audio autorizo que la información que se va a recopilar sea utilizada netamente con fines académicos dentro del programa de psicología de la Universidad Unisanitas de Bogotá. Eso realmente depende del papel que esté jugando el psicólogo forense dentro del proceso. Por regla general se tiene que el juez de conocimiento pues tendrá que hacer una valoración de los medios de prueba que fueron puestos a su disposición durante el transcurrir del proceso. El psicólogo forense dentro del proceso me puede estar rindiendo simplemente un concepto o me puede estar rindiendo un informe de base de opinión pericial, que sería un peritaje regulado por el artículo 415. Si es en este último escenario, tiene bastante peso ese informe, más si dentro del mismo no fue controvertido. Entonces, hay que analizar es en qué aspecto está la opinión del psicólogo forense y de qué caso se está hablando. No todos los casos son iguales, entonces eso pues, hay que entrarlo a analizar de esa manera. Indispensable, no. Mm, es importante, sí, pero indispensable no, porque precisamente pueden existir otros medios de prueba frente al tema que se esté tratando. Entonces, no necesariamente el psicólogo es el que tiene la última palabra y por eso no es indispensable. Básicamente el rol de los abogados penalistas es la garantía y defensa de los derechos fundamentales de las personas, sin mediar, digamos que, situaciones subjetivas. Uno tiene que ser muy objetivo cuando va a ejercer la defensa o cuando esté inmiscuido en el tema penal, porque estamos hablando de tipos penales, de delitos que en algún momento lesionaron los derechos de otros. Sin embargo, pues los derechos fundamentales son para todas las personas. ¿Qué relación tiene con la psicología forense? Básicamente es los psicólogos forenses sirven de apoyo
para estructurar una defensa, una teoría del caso. Ahí toca entonces entrar a mirar el tipo de circunstancias que rodearon el caso y si de alguna u otra manera el psicólogo puede dar luces frente a ese tema. Ha sido buena, no me puedo quejar. He tenido las dos percepciones, he conocido psicólogos que trabajan desde la parte del ente acusador, desde la fiscalía, y he conocido psicólogos que trabajan en la defensa. Y considero que el rol es importante, como ya lo había dicho. Eh, lo importante ahí y lo que debe tener claro cualquier psicólogo forense es la objetividad de frente al caso. No dejarse llevar por sentimientos, sino ser objetivos frente a lo que se les está solicitando. Y ser objetivos también con el abogado que los va a contratar. Eh, pues no solo está en juego, digamos que la carrera profesional en caso de que falten a la verdad, sino pues otro tipo de derechos. Entonces, pero en general ha sido buena.